Dami. Buen día, buenas tardes. Efectivamente, creció el desempleo en Argentina, pasó el 6,9%, en el segundo trimestre del 2022 era 6,9%, ahora está en el 7,1% en el tercer trimestre del 2022. Comparado contra el tercer trimestre 2021, ¿estamos arriba o abajo? Comparado, en el desestacionalizado estamos arriba, la verdad que no tengo el dato de interanual. Lo vamos a ir rastreando, pero mira, acá hay un dato que es tremendo, perdón, Elio, que es esto. Cuando vos decís población inactiva, 52,4%, son personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente. Es decir, son personas en condiciones de trabajar, pero que sin embargo conciben que no lo necesitan o que no lo están buscando con intensidad. Por eso tenemos una población económicamente activa, o mejor dicho, solo un 47,6% de la población económicamente activa trabajando en sus diversas formas, o subocupada, o en su defecto en la informalidad, o formalmente, o como cuentapropista, autónomo, monotributista y demás. Igual, fíjate que los datos de ocupación, siempre lo digo porque a mí me parece importante resaltarlo, que son 12,9 millones de personas, son personas que trabajaron al menos una hora. O sea, ¿cuánto podés considerar una persona ocupada que trabajó al menos una hora por día, no? Claramente no estamos hablando de gente con trabajo. Bueno, fíjense una cosa. Cuando decimos no asalariados, hablamos del 27,5% del total. Más de uno de cada cuatro, perdón que me cruzo en cámara, no tiene 3,6 millones dentro de los grandes aglomerados, los 31 que mide el INDEC. En realidad no es lineal, no son 3,6 millones. Si uno lo proyecta, son más de 5 millones. 27,5% no tienen salario fijo garantizado. ¿Son cuentapropistas o están en la...? Sí, son cuentapropistas, perdón. Estos, ayer, el feriado los mató porque no trabajaron. Estos no tienen bono privado, estos no tienen aguinaldo y estos, digamos, el ajuste de sus servicios estuvieron muy por debajo de la inflación. Son los más afectados, digamos, de esta población o de este nivel ocupacional que muestra estos datos del INDEC. Fíjate, ¿no? Si desagregamos el tema de desocupación en mujeres y varones, en el caso de las mujeres la desocupación llega al 7,8% y en el caso de los varones a 6,5%. Mirá la diferencia que hay y la brecha que hay entre unos y otros, ¿no? Así es. Sí, desocupados abiertos, tercer trimestre del año pasado, estaba en el 8,2%. En términos interanuales hay una baja de más de un punto. En términos estacionales, habitualmente ocurre, hay una suba respecto al segundo trimestre, que era el 6,9, fue al 7,1. Primer trimestre estuvo en el 7%, en el último trimestre del año pasado, 7%. Es decir, prácticamente está en un nivel estable del 7% de desempleo abierto, pero fruto también de un nivel de tasa de actividad que es bajo. Es decir, menos del 48% de los que están en condiciones de trabajar tienen la necesidad de hacerlo o buscan empleo. Esto es lo que quiere graficar y decir. Y recordemos que veníamos también de un desempleo superior al 11% en aquel momento de la pandemia, ¿no? Claro. Fue descendiendo y ahora se está acelerando. Bueno, este es el otro dato de la tarde. Yo creo que este dato es importante. Es el dato del estimador de actividad económica mensual. Es un adelanto del crecimiento del Producto Bruto Interno en Argentina. Y viene coincidiendo, Paulino, con los datos que venimos mostrando acá en Info la Tarde respecto de qué está pasando con la actividad económica. O sea, respecto del mismo mes del año anterior, la actividad económica a octubre creció 4,5%, pero fíjate el desestacionalizado. Respecto del mes anterior, es decir, septiembre del 2022, la actividad cae 0,3%. Empieza por lo pronto a enfriarse. Que lo a frenarse. Todavía no se ve un declive pronunciado por ahora, pero ya en la tasa de crecimiento está bastante por debajo del 5,5, 6 o 7% que supo vislumbrar en el primer semestre. Que nosotros dimos un adelanto la semana pasada, no sé si te recordás, que cruzamos niveles de actividad económica con niveles de recaudación impositiva en el mes de noviembre. Correcto. O sea que parecería ser que esa es la tendencia. Crece, pero desacelera mes a mes el nivel de actividad económica, ¿no? Lo cual, en definitiva, muestra también que la restricción externa está siendo importante para poder mantener y sostener este nivel de actividad económica, ¿no? Que está sostenido básicamente por hoteles y restaurantes, que creció 27,2%, 12,5% explotación de minas y canteras, salto respecto al año pasado, y 8,7% otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales. Ahora, 3,9% subió la actividad inmobiliaria, empresarial y de alquiler, es un segmento golpeado que no se repone, no se recupera.
y 2,8% enseñanza, electricidad, gas y agua, 6,6%. Sí. Solo entre algunos de los datos que explican finalmente ese promedio del 4,5% de octubre respecto a octubre del año pasado. Y agricultura, ganadería, casa y silvicultura caen en el orden del 0,3%, al igual que intermediación financiera, 1,8%. Bueno, así que son los dos datos del INDEC, digamos, una economía que empieza a ralentizar su crecimiento, más un desempleo que, si bien baja respecto al año anterior, todavía está flotando en una línea del 7%, con una tasa de ocupación de actividad que de todas formas termina siendo relativamente baja y con mucha informalidad, por lo pronto con mucho no asalariado en el medio, aunque con empleo. Bueno, le vamos a dar una continuidad a esto que venimos hablando, porque lo que vamos a ver es qué pasó en la economía en el mes del Mundial. Me pasó a mí, le habrá pasado a mucha gente de querer saber, che, ¿qué pasó en términos de actividad económica en el medio que estábamos todos en el Mundial? Bueno, este es un informe de TR que muestra qué pasó con las acciones argentinas dentro del Mundial. Y la verdad que la bolsa, el Merval, creció 7% en promedio. Que hubo muchas acciones que tuvieron muy buen nivel de rendimiento. Fíjate, Transener 40%. Esto es del mes del famoso 22 de noviembre hasta el día que salió campeón Argentina. O sea, hasta el 18. Hasta el 18. Transporte Gas del Norte 40%, Mirgor 31%, Molinos Río de la Plata 25%, IRSA 22%, Come 20%, Cresut 19%, Grupo Galicia 11%, YPF 10% y Telecom 6%. Algunas de las acciones en promedio el Merval subió 7%. Esta semana tuvo, digamos, un muy buen nivel, tanto las acciones locales como las acciones argentinas en el exterior, ¿no? O sea que, en definitiva, este fue un buen mes, digamos, para el mes del Mundial, para el mercado en términos de las acciones argentinas durante el Mundial. Vale la pena decir que los bonos argentinos en el exterior están levantando la performance, están mejorando, están un 30 de su valor, estaban un 20. Básicamente hay cierta euforia porque muchos se están dolarizando cartera a través de los bonos argentinos, que además no pagan bienes personales, quedan exentos, como también queda exento todo plazo fijo que uno haga al 31 de diciembre en la foto estática individual, insisto, de la declaración jurada, que rige para el pago de bienes personales, que, como ustedes saben, tiene una alícuota un poquito superior a la que teníamos el año pasado. Así es. Bueno, sigamos con el crecimiento de la actividad. Este, bueno, es un informe de la Universidad de Surrey de Marco Melio, que muestra qué pasa con el PBI postmundial de 1961 a 2018. Es un estudio econométrico que realizó y muestra que, en definitiva, los segundos 2 trimestres posteriores a la concreción de un campeonato mundial, los países terminaron creciendo en promedio 0,25%. Qué bien nos vendría en un momento que la actividad económica está cayendo, ¿no? Bueno, desgraciadamente en Argentina difícilmente se cumple lo que muestra el INDEC, que justamente la actividad comienza a desacelerarse, y el gran problema es la restricción externa, Paulino. Para que Argentina vuelva a tomar impulso la actividad económica, nos están faltando dólares para poder hacerlo, y tengamos en cuenta de que ¿por qué estiman que crece el producto? Bueno, porque efectivamente la marca argentina crece y deberían crecer también las exportaciones, es como que le da un impulso renovado. Poco, pero renovado. Bueno, en Argentina desgraciadamente quizás rompa este estudio de todos los mundiales que los ganadores tuvieron un crecimiento los 2 segundos trimestres siguientes al mundial. Bueno, seguimos con más datos de lo que pasó en el mundial. Fíjate, el mundial, el dólar Qatar, el tipo de cambio oficial tuvo una devaluación del 6,2%. Medido también ese mismo mes, 6,2%, muy por encima de la inflación del 4,9%. Tenemos más. En un contexto de una aceleración de la devaluación contra una inflación del 4,9%, efectivamente el gobierno corrió más rápido con el dólar. Hoy está 183 en algunos bancos. El dólar oficial del comercio minorista da la impresión que termina 190 y el dólar Qatar efectivamente pegó un salto formidable. Acá 361. Acá, 361. 20 pesos en un mes. Exactamente. Correcto. Esto es lo que terminó pasando con el dólar Qatar, y acá tenés el paralelo de 307 a 326, hoy está cerrando a 324. Pero más o menos el dólar Qatar, que obviamente corre por el oficial, es 6,2%, y más o menos el paralelo estuvo en eso. Quiere decir que algunos que por ahí dicen, bueno, che, me metí en un plazo fijo en ese periodo, bueno, el plazo fijo le terminó casi empardando al dólar paralelo. No fue tan caótico en relación a lo que muchos quizás pensaban de, estamos en el medio mundial, el dólar va a saltar. Bueno, no pasó eso. Había un meme que decía,
Si vas a devaluar, devalúa ahora. En medio del partido No, con Croacia, después del partido con Croacia. No pasó, digamos. No pasó eso. No fue un martes 13 con Por eso devaluación digo, incluida. Exactamente, no sucedió eso. Hablando de eso, Massa habla Helio en un ratito, ¿no? Hay anuncios sobre la economía del conocimiento. Me da la impresión que va a estar la gente de Mirgor. Sí, a las 5:15. Exactamente, ahí está Massa con Sujarchuk y Matías Tombolí.